La modalidad tradicional es la que vamos a tratar de ver ahora y vamos a ver que vamos a tener un problema, ¿sí? Si yo tiro acá el comando dir, si vemos acá, yo mandé el comando list, sería el comando propio de FTP, ¿sí? El dir se mapea a un list como comando de FTP y no pasa nada. ¿Sí? Acá tengo un mensaje diciéndome, bueno, usted mandó un comando port previo. Considere usar el comando pasivo. Si vemos acá, yo previo mandé un comando port. El comando port, ¿sí? Estoy mandando la información para establecer el canal de datos. ¿Qué información le manda el cliente al servidor? Fíjense que es distinto. En este caso, el canal de datos es el cliente que le dice al servidor a qué puerto tiene que conectarse. Le digo, bueno, conéctese a la 192.168.106, que es mi IP, al puerto 189.75. Bueno, este es un cálculo que se realiza haciendo esta cuenta. ¿Sí? El primer número por 256 más el segundo número. ¿Sí? En este caso, el puerto al cual quería conectarse, ¿sí? Sería el puerto 189 por 256 más 75. Ese es el puerto que el cliente estaría esperando para que el servidor se conecte. El servidor va a querer conectarse desde el puerto 20 a ese puerto. Bueno, si vemos acá, en la conexión tuvimos un problema. No se pudo establecer la conexión de datos. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasó? Bueno, probablemente el problema, ¿sí? En este caso seguramente, el problema se debe a que yo tengo primero una IP privada y después tengo las restricciones de acceso que puede tener mi red de firewall. O sea, es raro que se permitan conexiones entrantes a una red de clientes, ¿sí? Como política de seguridad. Y menos se va a poder conectar si tengo una IP privada. Por lo tanto, no pudo ser exitoso el canal de datos. El canal de control probablemente lo sigo manteniendo, ¿sí? Pero el canal de datos no lo veo. ¿Sí? Ya tengo la conexión establecida. Lo puedo ver también con el SS. ¿Sí? Desde mi IP, desde este puerto al puerto del servidor 21. Es el canal de control. El canal de control está establecido. No pudo establecer el canal de datos. Porque el canal de datos es la modalidad tradicional, la modalidad que se conoce como activa. Es el servidor que se tiene que conectar al cliente. Bueno, en este caso es muy difícil que se pueda conectar porque tengo una IP privada y probablemente tenga política de seguridad que no se permita esa conexión. ¿Sí? Por lo tanto, ¿sí? No voy a poder seguir haciendo pruebas con este mecanismo. Entonces probemos ahora tratar de probarlo, para apoyar la redundancia de las palabras, en el modo pasivo, que es el modo que me sugiere. ¿Sí? Vamos a decirle nuevamente FTP y vamos a establecer la misma conexión de control.
Pero ahora, para trabajar, le voy a decir que lo voy a hacer de forma pasiva. ¿Sí? Entonces hago hundir. Y ahora sí puedo tener exitosa la conexión de datos. ¿Sí? Por ejemplo, puedo hacer un CD, entrar a la carpeta Linux. El CD no requiere una conexión de datos, es un comando de control solamente que no requiere conexión de datos. Acá puedo ver los directorios que tengo. ¿Sí? Puedo hacer un get de index.html, por ejemplo. Traerme un archivo en particular. Acá en modo pasivo fue el servidor que me dijo a mí a dónde me tengo que conectar. ¿Sí? A su IP, al puerto este determinado. Si vemos ahora en la captura, veo que el list fue exitoso, otro list exitoso. Acá sería el get, sería el comando que se mapea al retur en términos de FTP. La IP y el puerto que tengo que conectar para establecer el canal de datos. Ahora no veo los datos. Justamente no los veo porque esta es la conexión de control. Si yo quiero ver los datos, ¿sí? Tengo que decirle, bueno, veamos, a ver si con el comando ftp data, este directamente busca el modo activo tradicional, así que vamos a pararnos, por ejemplo, luego de este list, y a continuación tenemos que ver de detectar, ¿sí?, la siguiente conexión sería esta, acá estaría finalizándose. ¿Sí? Ahí están los datos que se transfirieron por la conexión de datos que se abrió y se cerró para este propósito. ¿Sí? Acá se estableció. Bueno, acá tengo la red un poco congestionada. ¿Sí? Probablemente no sea mi red, sino sea la internet. Se transfirieron los datos y finalmente se cierra la conexión. Si sigo así, en el stream 3 veo otra sesión de datos donde fue el segundo LS y el stream 4 otro LS que es el tercer LS que hice y el stream 5 debe ser el get del archivo, ¿sí?, del index.html, que bueno, lo que me trajo fue este archivito. Bien, entonces de alguna manera tengo dos conexiones, una de control que se mantiene permanente y una de datos que se va abriendo y cerrando bajo demanda. ¿Sí? Cada conexión tendrá sus diferentes puertos. ¿Sí? Los puertos, ¿quién los propone? Los puertos los propone el servidor. ¿Sí? En realidad el servidor me dice conectate a determinado puerto. Por ejemplo, en este caso yo me conecté desde el puerto 59290 al puerto 52235. ¿Quién dijo este puerto? Me lo dijo el servidor. ¿Cómo me lo dijo? A través de la conexión de control. ¿Sí? Si vemos acá, acá me dice a dónde me tengo que conectar. ¿Sí? 204 por 256 más 11 sería la cuenta, ¿no?,
Ese sería el puerto al cual yo me tenía que conectar para poder traerme el archivo o para hacer un list, un dir. Bien. Siempre yo tuve que indicar primero para operar de esta forma es el comando pasivo. ¿Sí? Si no, operaba de la otra forma, que es el servidor el que se conecta desde el puerto 20, el puerto que le llega al cliente a través del comando port, que es lo que no nos funcionó en el modo tradicional, en el modo activo. Bien. El comando port es el comando que se usa en modo activo y en modo pasivo se usa el comando pass y con el comando 227 me dice el servidor a dónde el cliente tiene que conectarse. Ahí tenemos gráficamente la comparación de los dos modos. ¿Sí? El modo activo fue el que no pudimos verlo funcionar y el modo pasivo fue el que vimos funcionar. ¿Sí? Si se fijan acá, desde el puerto 20 al puerto que el cliente le dice a través del comando port. Fíjense que el puerto y la IP también le dice, ¿no? En este caso, el cliente cuando le dijo el port, le dijo una IP privada, porque es la IP que tiene asignada mi computadora, porque está en una red privada, está haciendo NAT. Bien.